Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si están aquí, ya saben que significan preparados para un buen chismecito. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un bombazo, en una noticia que literalmente ha dejado a todo el mundo boquiabierto, a toda la comunidad de fanáticos de las series turcas, y especialmente a los seguidores de una pareja que nos robó el corazón, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el título ya lo dice, pero es que no puedo evitar la emoción. Para aquellos que quizás sean nuevos en el mundillo de las series turcas, o que simplemente no estén tan metidos en el cotilleo, les explico: Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que antes eran sinónimos de amor, de pasión, de cuento de hadas, bueno, en la vida real, no solo en la pantalla. Fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, y su química, ay, amigos, su química era palpable. Parecía que las chispas saltaban de la pantalla, y por supuesto, los rumores de una relación real no tardaron en surgir. Y voila, la realidad superó a la ficción. Hande y Kerem efectivamente comenzaron una relación fuera de la pantalla, que duró un tiempo que todos los fans vivimos con muchísima ilusión. Nos encantaba verlos juntos, nos emocionábamos con cada foto, cada declaración de amor, cada gesto de cariño. Eran, digamos, la pareja perfecta, el chip ideal. Así que, ¿qué les parece si nos sentamos, preparamos un cafecito, o un té, lo que prefieran, y desmenuzamos juntos esta noticia que, como dije, ha dado la vuelta al mundo? Vamos a analizar todo lo que sabemos, a repasar los antecedentes, a discutir las posibles razones detrás de esta sorpresa, y a especular un poquito, porque, seamos sinceros, a todos nos encanta la especulación. Pero antes de empezar, y para que no se les escape nada, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, de dejarme sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías, sus opiniones, y siempre trato de responder a todos. Así que suscríbanse ya. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Bien, ahora sí, vamos al lío. La noticia saltó como suelen saltar estas cosas, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y por supuesto, a través de los siempre vigilantes paparazzi. La información se regó como pólvora. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que Hande y Kerem ya no están juntos. Así es. La pareja, que parecía tan sólida, que nos había hecho soñar con un futuro juntos, ha puesto punto final a su relación. La noticia se confirmó a través de diferentes fuentes, principalmente medios turcos de renombre, que son muy buenos informando sobre el mundo del espectáculo. Al parecer, la ruptura habría sido de mutuo acuerdo, y se habrían separado en buenos términos. Al menos, eso es lo que dicen. La pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Por qué terminaron? Y ahí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero, eso sí, basada en información, en rumores y en lo que hemos visto en los últimos meses. Una de las posibles causas que se barajan es la distancia. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. Han tenido compromisos profesionales en diferentes países, y las largas separaciones podrían haber afectado la relación. Recordemos que Kerem tiene proyectos fuera de Turquía, y Hande también ha estado involucrada en proyectos importantes. Las distancias a veces pasan factura. Otra teoría, y esta es quizás la más comentada, es que existían diferencias en cuanto al futuro de la relación. Según algunos medios, Kerem estaría más interesado en formar una familia, en establecerse, mientras que Hande, en este momento de su carrera, estaría más enfocada en su trabajo, en consolidar su éxito profesional, y en seguir creciendo como actriz. Es un tema muy delicado. Son prioridades diferentes y a veces es difícil conciliar esos deseos. También hay quienes sugieren que la presión mediática pudo haber influido en la ruptura. Ser una pareja tan mediática con miles de fans pendientes de cada paso, con paparazzi al acecho, no es fácil. Es difícil mantener la privacidad, y eso a veces puede generar tensión y desgaste en la relación. Por otro lado, no podemos descartar que simplemente el amor se haya acabado. El amor, amigos, es un sentimiento muy complejo. A veces las relaciones llegan a su fin, simplemente porque las personas cambian, sus caminos se separan, y ya no sienten lo mismo. Es algo que le pasa a todo el mundo, y que no es fácil de aceptar. Pero independientemente de las razones,
Lo cierto es que la noticia ha generado muchísima tristeza entre los fans. Todos esperábamos que Ande y Kerem fueran la excepción a la regla, que su amor durara para siempre. Y ver que han decidido seguir caminos separados, pues, nos duele un poco a todos. Lo que sí es innegable es que ambos son profesionales, que han demostrado madurez y respeto mutuo. No ha habido escándalos, ni acusaciones, ni dramas. Al menos por ahora. Y eso en el mundo del espectáculo se agradece. A pesar de la tristeza, hay que recordar que Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos hicieron soñar, reír y emocionarnos con su historia de amor. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, a nivel profesional, seguro que ambos seguirán cosechando éxitos. Ande, con su talento y belleza, tiene un futuro brillante por delante. Y Kerem, con su carisma y profesionalismo, seguirá cautivando al público con sus interpretaciones. En cuanto a sus vidas personales, pues, solo el tiempo dirá. Quizás encuentren el amor en otros brazos, quizás se tomen un tiempo para ellos mismos. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la estabilidad, y que sigan brillando con su luz propia. Y hablando de futuro, les recuerdo que esta es mi opinión personal, basada en lo que he leído, en lo que he investigado, y en lo que he visto. Como siempre, les invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios, que compartan sus teorías, y que debatamos juntos. Me encanta leerlos. Pero, ¿qué más ha sucedido en este torbellino de noticias? Pues, algo que ha llamado mucho la atención, y que ha hecho que los fans se pregunten, ¿podría haber una reconciliación? Sí, amigos, la esperanza es lo último que se pierde. Se ha especulado y mucho sobre el hecho de que en las últimas semanas, Ande y Kerem han sido vistos en algunas ocasiones, compartiendo tiempo juntos. Nada romántico, por supuesto, al menos, eso es lo que se dice. Pero, ¿será una simple casualidad? ¿O habrá algo más? ¡Ay, el misterio! Los fans más optimistas, claro, no han dudado en soñar con una posible reconciliación. Han analizado cada foto, cada gesto, cada like en redes sociales, buscando señales, buscando pistas que les confirmen que el amor aún existe. Y es que a veces la esperanza es lo único que nos mantiene. Sin embargo, hay que ser realistas. Una simple amistad, un encuentro casual, no significa necesariamente que vaya a haber una reconciliación. Pero como dije, el misterio siempre está ahí, la posibilidad siempre existe. Y quién sabe, tal vez en un futuro, Ande y Kerem nos sorprendan con una nueva historia de amor. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda, su ruptura es una noticia triste para todos. Nos han hecho soñar, y ahora, nos toca aceptar que sus caminos se separan. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que el amor es impredecible. Que las relaciones pueden cambiar, y que a veces, lo que hoy parece perfecto, mañana puede no serlo. En segundo lugar, que es importante respetar las decisiones de cada persona. Ande y Kerem son adultos, y tienen derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas para sus vidas. Y en tercer lugar, que es importante ser optimistas. La vida está llena de sorpresas, y el futuro siempre puede depararnos cosas buenas. En resumen, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem ha sido un shock para todos. Hemos repasado las posibles razones detrás de esta separación, hemos discutido las expectativas de futuro, y hemos soñado con una posible reconciliación. Es un tema que genera muchas emociones, y es normal sentir tristeza, decepción, y también curiosidad. Pero lo más importante es recordar que Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, y que les deseamos lo mejor en sus vidas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado del chismecito. Gracias por su tiempo, por su apoyo, y por su cariño. Ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos, y de darle like si les ha gustado. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, y no quiero que se pierdan ninguno. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.